Este va a ser un espacio educativo, formativo, eh, en el que va a estar liderado por nuestro director, el señor Aníbal Navarro, el doctor Aníbal Navarro, médico de la Universidad Nacional, forense, con muchísimos años de trayectoria, especialista y líder y director del Centro de Especialistas Forenses. Además, les tenemos una gran sorpresa y una gran invitación que es Mariluz Mayorga Ortiz, la cual es una abogada especialista en derecho con énfasis en penal y criminología, la cual nos tiene unos casos verdaderos que podemos analizar y tener y tratarlo el día de hoy. Entonces, sin nada más que agregar, por favor, doctor Aníbal, dígame si lo que yo le dije fue correcto. Hola, buenas noches, Juan Esteban. Muchísimas gracias por la presentación. A todos los asistentes, bueno, vamos subiendo rápidamente, en menos de 5 minutos ya subimos a 44. Bienvenidos a los que no me conocen. Soy Aníbal Navarro, médico especialista en medicina forense. Ya hoy en día, digo tranquilamente, hace más de una década se tomó la decisión de trabajar para la área privada y esto ha ido evolucionando y cogiendo forma hasta lo que conocen hoy en día como el Centro de Especialistas Forenses. Eh, y se ha ido integrando otras disciplinas. Me alegra muchísimo y gracias a toda esta tecnología con la que contamos, pues se pueden conectar desde muchas partes. En este momento el doctor Bolívar desde Villavicencio, veo que están de Pasto, de Norte de Santander, de Cúcuta. Excelente, excelente. Porque hace unos años esto era un poco más limitado y se conocía solo pues algunos temas como muy locales. Sé que los forenses o mis colegas o mi área hemos sido poco dados a hablar muchos temas en este tipo de ambientes. Sé que ustedes se formaron o lo poco que tuvieron cerca de ciencias forenses fue lo de la universidad. Hoy en día, gracias a todos estos medios, se está comunicando cada día más y más y más. Eh, ¿Qué hacemos y cómo lo hacemos para evitar caer en esa pseudociencia o un mal uso de la práctica? El día de hoy, para este tema que se conoce técnicamente como estado de salud en personas privadas de la libertad, ¿ya? Me acompaña la doctora Mayorga, quien es, ¿por qué la invité? ¿Por qué la invitamos desde el Centro de Especialistas Forenses? Bueno, porque es una apasionada con todo el tema de los privados de la libertad. Conoce muy en detalle y en la práctica este tema de lo que viven las personas privadas de la libertad en el día a día, porque hay muchas cosas que se quedaron como en la anécdota, en el comentario, en el aula académica, pero cuando uno comienza a trabajar casos de privados de la libertad, comienza a mirar situaciones muy fuertes que uno dice se podrían encasillar en un escenario de tortura. Bueno, el término tortura lo tenemos como diagnóstico médico. Ustedes, como abogados, lo tienen, me corregirán, como tipo penal dentro de del código, ¿correcto? Sin embargo, en medicina ahí está el diagnóstico de tortura, de cómo se hace, y esto está contemplado a nivel internacional y a nivel nacional. O sea, tenemos unos parámetros para hablar eso. Hay otras cosas que uno sí les he ido aprendiendo a ustedes, como tratos crueles e inhumanos, ¿cierto? Y en algunos casos, y ahora que comencemos a hablar con la doctora Erika Mayorga, pues hay casos en los que se lleva a las personas a la muerte y no por hacer, sino por dejar de hacer. Entonces son escenarios mmm, o personas que tienen que pasar muchos meses o inclusive años que se van deteriorando poco a poco hasta que les llega la muerte. Entonces son situaciones muy difíciles. Hay algo para que esta charla, nos vamos a salir un poco del libreto, para que esta charla sea muy enriquecedora. Por favor, vayan haciendo las preguntas aquí en el chat. Yo les voy a compartir, los que me conocen saben que siempre les comparto, les doy las rutas, los links donde pueden ingresar y verificar información. Bueno, 1, ¿listo? 2,
Vamos a revisar informes. Les voy a dar algo básico para aquellos que no han asistido nunca a una charla de esta o queda como en el ambiente. Venga, ¿y qué es un estado de salud grave por enfermedad? ¿Qué es esa cosa? ¿Ya? Voy a hacer esta introducción de qué es un estado de salud grave por enfermedad. ¿Listo? Y les muestro una estadística y pasamos a hablar con la doctora Mayorga y a solucionar unas dudas, unas preguntas que ya nos comenzaron a plantear. Entonces, voy a compartir la pantalla. Pues los que me conocen saben que me encanta compartir pantalla, rayarla, jugar en este escenario. Porque hace muchos años me gusta dar clases, ¿no? Pero de una manera sencilla y entendible. Hay gente que a veces me critica porque hablo de una manera eh, pues muy sencilla, que la entiendan todo el mundo. Yo siempre me esmero, digo, si mi abuela lo logra entender, cualquiera lo va a entender. Bueno, entonces lo primero voy a escribir aquí. Estado, estado de salud, salud grave por enfermedad. A esto me voy a referir. ¿Listo? Estado de salud grave por enfermedad y lo voy a colocar grande, centrado, bueno, para que no se nos olvide. Y hay algo de lo que no voy a tocar y lo voy a colocar en rojo, que son enfermedades graves. ¿Listo? Esto no lo voy a tocar y recomendación, esto no lo utilicen. Enfermedades graves. ¿Hay enfermedades graves? No, hay personas. ¿Listo? Entonces, este de acá arriba hace referencia a la persona. En este pedacito que dice estado de salud. El estado de salud hace referencia a la persona, mientras que este de acá hace referencia a la enfermedad. ¿Listo? ¿Por qué les comento esto? Porque a veces leyendo, no somos expertos, de hecho sé que ustedes son expertos y les enseñan a leer las sentencias. Eh, a nosotros nos parecen larguísimas, son unos libros, pero es muy interesante ese contexto que colocan y cómo a través de normas resuelven o de pensamientos resuelven una problemática. Yo lo poco que sé es porque amigos abogados penalistas o abogados de otras áreas, pues me las leo y me van explicando, me dicen, leas esto, mire que esto es interesante, eso significa tal cosa. ¿Listo? Igual, ¿por qué les hablo aquí? Porque estos dos términos se tienden a confundir. Entonces, ya no vamos a hablar de enfermedades graves, vamos a hablar de estados de salud. ¿Qué quiere decir? Que eso es cambiante y eso hace referencia a la persona. Si quieren, le pueden tomar un pantallacito y para los que son docentes, pues lo pueden utilizar en sus clases. La idea es difundir este tipo de conocimiento. Voy a comenzar por las de abajo para que digamos, wow, no, no volvemos a hablar de eso. Por ejemplo, la gripa. ¿La gripa es grave? Les hago esta pregunta. ¿La gripa es grave? Ustedes respóndanme aquí en el chat. ¿Las gripas es grave? Depende. Muy bien, doctor Gerardo, ¿ya? Doctor Andrés, puede serlo, ¿cierto? Los forenses, mucha gente dice, los forenses son, o nosotros decimos, nuestra palabra favorita es depende. ¿Depende de qué? ¿Ya? Voy a compartir esta ventana. Entonces, aquí, ¿qué sucede? Resulta que la gripa, pues depende, ¿ya? Hay personas, aquí en Colombia no, en el mundo, cada año hay una oleada o una, eh, nos dan gripa. De hecho, a los seres humanos nos da gripa más o menos cada año, pero hay una en especial que es la influenza. ¿Listo? La influenza. Resulta que hay unos grupos vulnerables con estas personas. Voy a colocar aquí una línea de personas vulnerables, ¿ya? Aquí, y las voy a enumerar. Por ejemplo, las personas con diabetes mellitus, ¿ya? Los niños,
Las personas inmunosuprimidas. Inmunosuprimidas. Y mucha gente, lo primero que se le viene a la cabeza es lo siguiente. ¿Quiénes son inmunosuprimidos? VIH, ¿cierto? Cáncer, ¿cierto? Bueno, los diabéticos ya los hemos colocado ahí, ¿cierto? Las embarazadas, y dirán las embarazadas, ¿cómo así? ¿Ya? Desde el punto de vista médico inmunológico se considera un feto, va a sonar esto feo, pero lo podemos decir como un tumor, ¿ya? Creciendo, porque la mitad de ADN es de esa mamá y la otra mitad es por allá de un sujeto, ¿cierto? Entonces, ¿qué tiene que hacer el cuerpo para no rechazarlo? Pues bajar esas defensas para que el ADN de ese sujeto con el que se está formando ese feto, pues lo tolere la mamá y pueda desarrollarse. ¿Listo? Eso pues, tiene toda una teoría de fondo. Bueno, entonces, VIH, cáncer, entre otras. Las personas inmunosuprimidas. Aquí viene otra. Entonces, los ancianos, ¿cierto? Recuerden que tercera edad, por encima de los 60 años, no quiere decir que esté mandado a recoger nada, sino que eso tiene unos puntos de corte por fines médicos, por fines estadísticos, económicos. Bueno, eso tiene todas unas implicaciones, de fines de los 60 años, ¿cierto? Ahora, pensionales. Entonces, para que lo tengan en cuenta. Entonces, estas personas ante una gripa por influenza son más vulnerables. Pero si nos cogen nosotros, no sufrimos de absolutamente nada. 40, 42 años, 35, 45, pues no pasa nada, nos dio la gripa. De hecho, hasta seguimos trabajando. Hay personas que no les da absolutamente nada y el mundo continúa. Entonces, ¿la enfermedad es grave? Pues depende. Mientras que si nos vamos acá arriba, en un estado de salud, venga, la persona, oiga, esta persona tiene alguna cosa de estas, esta persona tiene alguna variable de estas, entonces cambia el escenario. Y esto es importantísimo tenerlo, tenerlo claro. Tenerlo claro de que se evalúa a la persona y hablamos de un estado de salud grave por enfermedad. ¿Listo? Entonces, ahora sí, nos vamos a ir. Voy a ir copiando links. Voy a estar jugando aquí con pantalla. ¿Por qué? Voy a cambiar aquí. ¿Por qué? Porque vamos a estar, ustedes pueden hacer esta búsqueda muy sencillita aquí, ¿ya? Guías medicina legal. Bueno, y lo primero que les aparecen son las guías, los reglamentos, los protocolos. En la primera, aquí están las guías, aquí debería estar inclusive, no solo la actual, inclusive lo antiguo, porque hemos visto casos, por ejemplo, tenemos casos donde hoy en día se están alegando fallas en la prestación del servicio forense. Eso es raro, ¿ya? Bueno, raro no, eso se veía venir, pero había gente que lo había dejado de lado, ¿ya? A los forenses no los demandan por una mala práctica. Estados Unidos hace años lo viene haciendo y tenía que llegar tarde que temprano aquí a Colombia. Entonces, hay cosas que toca juzgarlas no con la guía del momento, sino de cuando sucedieron los hechos. Ustedes como abogados lo tienen clarísimo. Entonces, entramos a esta guía y a esta parte, ¿ya? Y hay una parte por acá, que son las definiciones. Listo, vamos a buscar definiciones. ¿Listo? En estas definiciones, pues dicen que es un enfoque de derecho, un enfoque de género. ¿Listo? Vamos a ir a nuestra parte que, como profesionales y de este tema que estamos manejando en este momento. ¿Listo? Que son estado de salud. Aquí hablan de estado de salud, ¿ya? Y estado grave por enfermedad. Entonces vamos a copiar este pedacito, ¿listo? Y nos vamos a ir nuevamente a este Word y lo vamos a desbaratar para poderlo entender. ¿Listo? El pedacito es todo esto. Bueno, esto lo vamos a seleccionar y lo vamos a poner más pequeño para poderlo entender. Y no vamos a ser tan agresivos y lo vamos a colocar en un color negro inicialmente. Entonces, condición clínica documentada. Bueno, voy a separar. Este es un primer pedazo, ¿ya?
Los que quieran le pueden tomar pantallazo y lo pueden ir viendo. Condición clínica documentada técnicamente durante la valoración médico-legal que evidencia un menoscabo en la salud de una persona privada de la libertad derivado de una tensión seria de las condiciones físicas y mentales. ¿Ya? Entonces ya está diciendo que no es solo para la parte física, sino también para la parte mental, que amerita un tratamiento médico o psiquiátrico urgente. ¿Listo? So pena de poner en peligro la vida de la persona procesada si no se suministra atención. ¿Listo? Ustedes son abogados y el término negligencia, ¿cierto? U omisión, clarísimo. O sea, no voy a entrar en esa discusión porque, o en esa explicación porque ustedes lo entienden mejor que cualquiera. Ya sea por el curso natural de una enfermedad o por el daño eventual que el enfermo pueda causarse a sí mismo o por las complicaciones que haya presentado la enfermedad. ¿Listo? Voy a ir aquí a la pantalla que está, había una pregunta y la podemos colocar aquí en contexto. ¿Ya? Este pedazo aquí, que nos hace el doctor Rafael Calderón. Lo voy a llevar y vamos a colocar aquí, porque creo que esto nos puede aplicar. ¿Ya? Si una persona privada de la libertad en establecimiento carcelario padece el virus del VIH, puede en algún momento pedirse la sustitución de la medida cuando el delito no tiene subrogados penales. Bueno, estos delitos subrogados penales, yo la verdad, esta parte penales como delitos sexuales, ¿ya? Pues no, esa parte no la sé, pero lo puede justificar de la siguiente manera y ahora la doctora Mayorga lo va a tocar porque ha manejado ella casos y conoce historias y delitos muy, muy fuertes donde, si no estoy mal, se llama privado de la libertad, no privado de la salud, ¿ya? Por ejemplo, vamos a coger esta parte. Primero aquí usted nos está diciendo privado de la libertad, VIH, ¿cierto? Esta persona privada de la libertad que padece VIH. Aquí, pues, para darle un enfoque, lo primero, y responder las personas, es este tema. ¿Quién es él? ¿Ya? ¿Qué enfermedad tiene? Ya la sabemos, VIH. Es importante cuándo o desde cuándo. ¿Listo? ¿Por qué? Porque con el pasar de los meses hay deterioro, inclusive de los años. Estas personas con VIH, ya que tenemos el ejemplo aquí específico, ¿sabían que el VIH hoy en día ya no es un tema de epidemia? Se considera una enfermedad crónica, igual que al nivel de la diabetes, de la hipertensión y de todo, pero ¿qué depende de un VIH o no? De un tratamiento. Y la pregunta, doctor Rafael, es la siguiente. ¿Está recibiendo puntualmente el tratamiento? Esta es una pregunta súper importante. ¿Listo? Pero súper, súper, súper importante esta pregunta. ¿Por qué? Porque acá dice, si no se suministra atención. ¿Ya? Hay personas que, por ejemplo, usted a un diabético le deja de dar, si es un diabético tipo 1, de esos que tienen cero insulina, le deja de dar la insulina hoy y mañana, mañana puede que esté en el piso, vuelto nada, ¿ya? Pero una diabetes tipo 2 le dejas de dar hoy, mañana, pasado, pasado mañana y el paciente comienza a deteriorarse poquito a poco hasta que llega un punto donde comienza su deterioro muy acelerado. Entonces, mire que estas preguntas es muy importante. Y es usted como abogado, ¿ya? O familiar o privado de la libertad, debería hacer esta pregunta. ¿Le están dando el tratamiento? La respuesta, ahora la doctora, pues yo tengo digamos, mi experiencia, y acá tenemos en el Centro de Especialistas Forenses una experiencia donde cuando uno hace esta pregunta le dicen, pues no, no le dan el tratamiento. Eso es casi siempre. Al hipertenso no le dan sus medicamentos, al VIH no le dan sus retrovirales, al paciente con insuficiencia renal. Teníamos un paciente con quimioterapia y justo le tocaban las quimioterapias los lunes, ¿ya? Los lunes o los jueves. Y si no estoy mal, somos el primero o el segundo país con más festivos del mundo que caen el lunes. Y le decían al señor, pero es que es lunes, nosotros nos sacamos la gente el lunes, no hay quimioterapia.
¿ya? Entonces, mire lo que estamos hablando. ¿Listo? Ahora, para continuar, si no nos alarga, aquí nos podemos gastar un buen tiempo. ¿Listo? Voy a bajar esto. Si quieren, ahí le pueden tomar pantallazos los que quieran. ¿Listo? La idea es que se difunda esto y se pueda hacer uso de estos términos y de esta información. ¿Listo? Igual en la grabación lo pueden ver nuevamente. Voy a bajar este pedazo. Entonces dice, la siguiente parte de la definición es una definición con 3 pedazos. ¿Listo? También deben considerarse aquellos casos en los cuales la persona privada de la libertad presente una dolencia que ponga en serio peligro la integridad anatómica o funcional de un órgano si no recibe el tratamiento oportuno. ¿Listo? Entonces, esta parte. ¿Listo? Esta parte. ¿Está recibiendo el tratamiento o no? Esta parte, acá, nosotros como forenses la vemos en algunas ocasiones. De hecho, no la deberíamos de ver y de hecho la vemos muy poco. Son los estados, lo voy a colocar aquí grandote, urgencia y emergencia. O sea, pacientes que se pueden morir. De hecho, hace muchos años, cuando yo era estudiante y estaba en medicina legal, llegó un paciente séptico, pálido, frío, taquicárdico, botaba por la boca, casi no respondía al llamado, o sea, ha vuelto nada. Y el profe Oscar, dijo, mire, muchachos del IMPET, ¿ya? Yo voy a hacer un documento en este momento y se los voy a entregar. Traslado inmediato a urgencias. O sea, era urgente. Esa persona estaba infectada, muriéndose. O sea, de hecho hay un protocolo que se llama sobreviviendo a la sepsis. O sea, se mantenía todo lo que describe un libro. ¿Ya? Lo entregó. ¿Sabe qué hicieron? Lo devolvieron a la cárcel porque necesitaban la autorización del director. No sabemos qué pasó. ¿Ya? Pero un caso que quedó documentado ahí. En estos que no le dan el tratamiento. ¿Listo? O sea, estos, para que usted me entienda, si usted tiene, que debe tener mamá o papá o hijos o hermanos o cónyuges o sobrino o ha visto a alguna persona, usted dice, uy, como que hay que llevarlo a urgencias. Estos son esos casos. Y estos es, pregunte, ¿usted recibe el tratamiento? Claro, cuando nosotros hacemos consultas, esto lo extendemos mucho más con unas preguntas que son técnicas, ¿ya? Pero son como las preguntas de inicio, ¿listo? Y esta otra parte de la definición es muy sencillita. Espera. Esta partecita en estado terminal, para que usted no se le olvide en las historias clínicas, y ahora me lo confirmará la doctora Mayorga porque estábamos hablando de un caso, suelen decir como insuficiencia renal crónica, fase terminal. Pues, ¿qué? Pues está en terminal, ¿ya? ¿Qué quiere decir eso? Necesita trasplante o simplemente le dijeron, pues usted ya no es candidato para trasplante. Yo siempre cuento la historia de mi papá. Él no estaba preso, era insuficiente renal crónico. ¿Ya? Yo como médico sabía que había una opción de trasplante. Le hicieron todos los exámenes que se hacen. Eso tiene un protocolo larguísimo. Duró una semana aquí en Bogotá y pasábamos mañana y tarde en valoraciones. Valoraciones de cirujanos, valoraciones de nefrólogos, de especialistas en trasplantes, hepatólogos, porque tenían que ver que no haya otro órgano dañado, internistas, enfermeras, psicólogos, psiquiatras, terapeutas, de todo, ¿ya? Y al final le dijeron, tiene apoyo social, usted no está muy consciente de su enfermedad, pero físicamente usted no es candidato porque está dañada sus venas, sus arterias, ¿ya? Y su sistema venoso de paso también se ha dañado, entonces no lo vamos a hacer, entonces las arterias están dañadas, entonces le dijeron, nos dijeron así, pues en palabras muy técnicas, va a fallecer de insuficiencia renal, cuídenlo. Bueno, duró como 8 años, ¿ya? 8 años. Buen cuidado y estuvo en su casa, cuidado, una vida ya tranquila en sus últimos 8 años. ¿Listo? Pero pasó eso. Entonces, este es un caso, el que les acabo de comentar. El otro, ¿recuerdan? Popeye. Esto quedó mal escrito. Popeye. ¿Se acuerdan de Popeye? Popeye
el que se relaciona con Pablo Escobar, ¿cierto? Él estaba en un estado grave por enfermedad. Él iba a morir aquí más adelante. Finalmente creo que falleció en la cárcel, ¿cierto? Él, él era terminal. Esto porque se los cuento de manera muy sencilla. Entonces usted va a tener en cuenta, y de aquí en adelante es muy sencillo, se va a acordar del estado de salud de grave por enfermedad en 3 escenarios. ¿Listo? Primero, que su sentido común le diga, si yo estuviera en la calle, pido un taxi y me lo llevo por urgencias. ¿Ya? Usted a veces mira a una persona que hay gente que dice, ay, pero pues es un vómito, ¿ya? Pero usted hay veces que lo mira, y este man está vomitando y ya como que uno lo llama y ya no responde, ¿ya? O este man tiene diarrea y pues no, ya se hizo en los pantalones y ya como que no responde y los ojos están hundidos y su instinto como humano le dice, hay que llevarlo a urgencias. No soy médico, pero este man hay que llevarlo a urgencias. Esa es la primera parte de la definición. ¿Listo? La segunda, la pregunta, ¿y le están dando los tratamientos? Usted como abogado puede hacer esa pregunta y de hecho ustedes la hacen. Ah, y usted comienza a encontrar una cantidad de casos en los que no, se los dan incompletos. ¿Listo? Tercer escenario, pacientes que se va a morir aquí más adelante, un insuficiente renal. De hecho, una vez miraba un caso en un juzgado que nos mandaron pues, como la lectura cuando se solicitaba esto y decía, pues es que una insuficiencia renal, ¿qué tal con hemodiálisis? Hemodiálisis, o sea, no es la diálisis que te conectan el líquido al abdomen. Bueno, las dos son complejas, ya cuando usted le dicen hemodiálisis y diálisis peritoneal, son complejas. Y decía, ¿y qué tal esta persona se fugue? Y yo les decía a los abogados y a la familia, pues, ¿a dónde podrá llegar? Eh, ellos casi no aguantan un viaje. Le dije, de pronto llegue a Tunja y se regrese. Porque es que el equipo para una hemodiálisis es tan supremamente especializado que eso tiene que ser, eso no se hace en la casa, ¿ya? No se hace en cualquier hospital. De hecho, si ustedes han visto casos, los tienen que remitir entre una institución y otra. ¿Ya? O los que hemos tenido pacientes con diálisis peritoneal. Cuando inicia la diálisis, usted no entra ya a hablar carreta. Se pone tapabocas, se lava las manos. Ese cuarto tiene que ser, se tiene que limpiar literalmente con un trapo húmedo, las paredes, las ventanas no pueden entrar viento, no pueden haber alfombras, no pueden haber mascotas, o sea, eso es un complique. Yo, ¿a dónde va a llegar? Igual, ¿qué? Si se va a ir, ¿no? Por ejemplo, yo que lo vimos en mi casa, cada mes descargaban 1 tonelada, 1000 kilos de líquido para las diálisis. Había un cuarto destinado solo a guardar las cajas, 1 tonelada de líquidos. Entonces es un tema complejo. Entonces uno dice, bueno, ¿a dónde se puede ir? Esto es tema de contexto y hay algo que yo critico, por ejemplo, el sistema forense estatal, Instituto de Medicina Legal, uno dice, pues, esa vaina la mandan y nunca la explican y los juzgados mantienen tan llenos de trabajo que no lo preguntan, esa vaina cómo funciona en la vida real. Entonces uno como profesional de salud forense puede llegar hasta hablar de estado de salud grave por enfermedad. Hay una petición que nos hace muy frecuente y no es de nosotros no la realizamos, ¿ya? Que es definir si la persona puede estar en intramuros o no. La respuesta es la siguiente. Eso no lo definimos nosotros, porque es que los médicos, ni los clínicos, ni los forenses formulamos cárcel. Si nosotros formuláramos cárcel, nosotros diríamos puede estar en cárcel o no. ¿Quiénes formulan cárcel? Doctores, ustedes, los abogados, jueces y magistrados, ustedes formulan cárcel. Entonces, así como la formulan, ustedes son los que tienen los criterios para definir si está o no. ¿Ya? ¿Por qué? Porque es que la cárcel, yo lo hablo como la cárcel, pero las penitenciarías resulta que tienen un fin social. ¿Ya? Nosotros lo vemos desde salud y por allá, dentro de esa misma guía, saben que se las voy a copiar de una vez, cuando tengan tiempito, échenle un ojo. Permítame, aquí la estoy pegando aquí la voy a pegar varias veces aquí en los mensajes. ¿Por qué eso es importante? Porque ahí en esa guía dice, profesional de salud, resulta que todos los trabajos forenses aquí en Colombia están reglamentados, ¿ya? Ya me han escuchado esta parte, Ley 938 de 2004,
¿ya? Que dice medicina legal, fiscalía va a hacer tal cosa y medicina legal que es adscrita va a hacer tal cosa. ¿Listo? Eso es importante que ustedes lo tengan claro, ¿ya? Todo el trabajo forense está reglamentado y esto de estados de salud tiene ese reglamento por el cual se debe regir. Yo he visto en algunos casos que algunos colegas que no tienen mía, yo digo, uy, yo no me pondría a jugar con mi tarjeta profesional ni por el carajo. Y yo sé que ustedes no lo harían, pero bueno, un estado de salud no lo hacen ustedes, lo hacemos los médicos. He visto cosas así como una fórmula médica diciendo como, y el señor, ejemplo, Aníbal Navarro, de tal edad, tiene diabetes y está muy grave y considero que no puede estar privado de la libertad, firme y sello. Yo digo, qué barrabasada es esa, ¿ya? Está llevando a un error a un juez, ¿ya? Segundo, no está cumpliendo con las normas forenses que están bien establecidas para esto, ¿ya? Las de aquí son unos estándares nacionales, tienen algunos defectos, pero en general cobijan muchas cosas del nivel internacional. Bueno, entonces, eso era. Doctora Mayorga, buenas noches. Hola, buenas noches, ¿cómo estás? Bien, sí, señora. Estaba aquí dando como la introducción porque es importante. Eso es algo sencillito, pero la definición nos marca el camino, ¿cierto? Para todo. Claro que sí, claro que sí, doctor, muchísimas gracias. Es necesario partir del punto de vista científico para comprender estos términos que, por supuesto, se necesita desde su ciencia y el concepto forense para poder desarrollar las acciones legales pertinentes. Sí, sí. De hecho, doctora Mayorga, hay una cosa y nosotros que hemos trabajado este tema, es muy importante, doctores, los que nos escuchan, que esto se trabaje en equipo y de la mano entre abogados y forenses e inclusive en algunos casos con investigadores criminalísticos, porque a veces toca recoger historias clínicas. Nosotros hemos tenido casos donde el cliente ha recibido tratamientos en Europa, en Estados Unidos, y esas historias reposan en esos países y pues cada uno tiene sus reglas, ¿cierto? Entonces es muy importante de cómo se solicita. Doctora Mayorga, pregunta con respecto aquí a la primera pregunta que nos hacía el doctor Rafael. Cualquier privado, cualquier abogado que tenga a su cargo un privado de la libertad o le hayan dado el poder, se puede solicitar un cambio de medida, porque me hablan aquí, y esta parte ustedes lo manejan, de los subrogados, ¿cierto? De si es una violencia sexual. En cualquier caso que se necesite, se puede solicitar un cambio de medida. Precisamente con la explicación que usted nos ha dado, cuando se trata de personas con alguna enfermedad en las condiciones clínicas y forenses, toda persona privada de la libertad tiene el derecho a que se estudie, se evalúe por parte del sistema judicial la sustitución de medida, bien sea intramural, en centro carcelario, por una sustitución de medida incluso intrahospitalaria en algunos casos, mixta cuando es hospitalario y domiciliario, dependiendo del estado de salud de la persona. Ahora, eso es un derecho y ha sido desarrollado también por la Corte Constitucional, incluso por instrumentos internacionales, pero realmente digamos que de eso se trata esta noche, los casos que tenemos que a pesar que en Colombia está prohibida la pena de muerte, no se están cumpliendo los parámetros por algunas circunstancias, bien sea de discriminación de la persona privada de la libertad por el tipo de delito, por ejemplo, en delitos sexuales, o por marcaciones políticas, por fuerzas económicas e incluso también por abandono del grupo familiar y su red de apoyo que también se ha dado. ¿Listo? Ok,
Ok. Sobre, sobre esta parte, miren que es muy importante. Ya tenemos varios casos en los que hemos trabajado. Y de hecho, algo muy importante es la red de apoyo. Creo que ese es un ítem que hay que tener muy en cuenta, ¿cierto, doctora Mariluz? Mm, el tema de la red de apoyo. Yo tuve un caso donde una vez daba una serie de recomendaciones para que la familia lo cuidara. Y de hecho el abogado me llamó y me dijo, en este tema, en este caso específico, me dijo, la red de apoyo es pobre, ¿ya? Pero el señor, una persona con muchísimo dinero, decía, tiene la forma y hay unos, él me explicaba como la figura jurídica, era un empresario y decía, pues él dejó montando todo un mecanismo en sus empresas de que se encargaran de él en caso de que estuviera mal. Eso que daba unas indicaciones en cuanto a contratar lo que se requieren a profesionales de salud, ¿ya? Cuidadores, lugar donde iba a permanecer y me dijeron esa parte pues no va en este caso, ya toca, no son la familia, son quien se vaya a hacer cargo porque había dejado estipulado una serie de medidas. No todos los colombianos tienen o tenemos esa capacidad de decir, venga, en caso de que me pase algo, que alguien se encargue de mí de esta manera. ¿Ya? La gran mayoría dependen de la familia y uno ve que, pues mi experiencia es que casi, no 100%, pero el 98-99% está la familia, los hijos, la esposa, los papás están pendientes y dicen, yo me hago cargo, va a estar en mi casa y se comprometen y eso es algo súper, súper importante. Esa es una pregunta que ustedes deben de hacer y que de hecho nosotros hoy en día la hacemos dentro de nuestras entrevistas, dentro de nuestras consultas. Contamos con la familia porque hay que buscar información, hay que, después que esté en la casa, no pueden venir a decir, no, pues ahora qué camello, toca llevarlo al hospital. Esa es una pregunta muy valiosa para ustedes. Doctora Mayorga, preguntas, perdón, casos, usted que conoce cantidades de casos, casos extremos que ha visto en esos estados de salud. Doctor, aprovechando la intervención suya, precisamente el 98% o la gran mayoría de personas privadas de la libertad cuentan con una red de apoyo, bien sea por apoyo familiar de padres, hijos, hermanos, esposa, y si no, pues está la palabra amigo, el valor de un buen amigo o buena amiga. Muy poco es el caso donde hay un abandono total por parte de la familia. Y precisamente tuve conocimiento de hace 4 años, una persona que estaba privada de la libertad por delitos de homicidio eh, contra su esposa e hijos. En ese momento, la persona cuando fue condenado no existía el tipo penal de feminicidio, pero ya digamos su afectación nunca recibió apoyo familiar porque pues precisamente el reproche social e incluso las fallas del servicio y la ausencia de garantías para estas personas también con enfermedades mentales, el señor terminó con un suicidio, terminó su vida dentro de la celda. Y está al punto del abandono, que fue las exequias a través del servicio social de la alcaldía local de la ciudad de la penitenciaria donde ocurrió, y nosotros pues a través del servicio gratuito a los privados de la libertad que tienen esas contribuimos como mediador e incluso para recoger el cuerpo de medicina legal. Y todo está documentado, sin embargo, pues tampoco hay un interés por parte de nadie a reclamar. Esto es una muerte inducida por fallas en atención a las personas con enfermedades psiquiátricas. Ahora, en este momento, eh, tenemos en desarrollo, como usted lo mencionaba, por ejemplo, un caso de una persona que tiene una enfermedad
crónica renal grado 5 y el señor está muriendo en la cárcel. Y llevamos un acompañamiento judicial basados en la solicitud de sustitución de medidas, incluso es sindicado, porque ni siquiera está condenado, está en condición de sindicado. Entonces, aquí hay fuerzas muchísimo más grandes que son las fallas del servicio y lo que hace es que tenemos que buscar estos apoyos científicos de médicos, así como el centro de especialistas del doctor Navarro, para poder documentar, porque ¿qué está ocurriendo? Medicina Legal, Instituto de Medicina Legal, no está cumpliendo con lo de su cargo, que es determinar si la persona en efecto tiene una enfermedad en fase terminal. Es algo que está documentado y es una enfermedad que lleva muchísimos años. El caso precisamente, e incluso tengo la potestad para citarlo, es el caso del señor, por ejemplo, Raimundo Dorado. Para quien quiera consultar, estos casos son eh, de, de validez. El que quiera consultar, nosotros tenemos la información, pero pues finalmente Mm, hay aplazamientos de audiencias, le sacan a la valoración de medicina legal y dice que es compatible su privación de libertad en centro carcelario, cuando realmente la oportunidad de hacerse un trasplante feneció hace 3 o 4 años, porque en este momento ya las venas de él ya no reciben, no puede caminar, no puede hacer fuerza, los compañeros lo alzan. Y hemos pasado por tutelas, por audiencias de sustitución de medidas de aseguramiento. Hemos acudido a la ley, incluso a estadios internacionales, pero aquí, por ejemplo, hay la ausencia del cumplimiento incluso de la Constitución de Colombia, que es que aquí está prohibido la pena de muerte, pero lo están induciendo de alguna manera por la negligencia administrativa de la rama judicial a lo que corresponde a lo que los jueces deben de fallar en derecho frente a una verdad tangible y frente a al centro, al Instituto de Medicina Legal, a negarse a dar una respuesta concreta frente a la situación de salud. Ese sería como el segundo caso. Y alentarle a los profesionales del derecho que continuemos haciendo las acciones así, el ambiente mediático, porque si una persona es procesada por cualquier delito y está privada de la libertad, recibe una estigmatización de toda la sociedad en general. Y qué curioso, cuando necesitan, digamos, algún apoyo, entonces recuerdan esta población, pero del resto, digamos, están en el olvido, pero son seres humanos que al igual sienten y están en este momento en una situación condenados a una muerte dentro de un sistema. Y es el llamado a las familias a que fuera de las acciones legales para propender por esta sustitución de medida, también hagan las denuncias desde el punto de vista como servidores públicos ante la Procuraduría para que se logren inhabilitar a estos servidores o estos operadores que no están cumpliendo con su deber legal. También a las entidades prestadoras de salud como Fiduprevisora y demás consorcios, que son las uniones temporales, que no cumplen lo de su cargo, a las personas, pues a los funcionarios que tengan a cargo las unidades de sanidad, no voy a decir que son todos, pero sí muchos. Más adelante hablaré de otro caso que está documentado y en efecto, que sea el momento también de requerirlos de una forma penal frente a lo que es la inducción o el infligir tortura o todos estos tipos penales que se desprenden de un trato inhumano a las personas privadas de la libertad, doctor. Sí, mire que en este tema a mí me ha llamado mucho la atención cuando trabajamos con personas que se encuentran, no están condenadas, están en juicio y todavía están, o sea, en el limbo, en pleno proceso, ¿cierto? Y son personas que vienen con enfermedades muy graves, ¿ya? Estados avanzados de VIH, estados avanzados de diabetes, de insuficiencia renal, insuficiencia hepática, y las personas
prácticamente cuando salen de ella inocente. Pero ese dato que acaba de decir la doctora Mariluz, de se los lleva a un punto de deterioro, ¿ya? No se les dan los tratamientos y son personas que entraron, por ejemplo, con una diabetes estadio 1 o 2. Cualquier diabético, cualquier persona que le digan, usted es diabético, ya es estadio 1. Y si se comienza a deteriorar, pasa a un estadio 2. Pero conozco casos que entraron en estadio 1 y allá no recibieron los medicamentos, se descompensaron una y otra vez, pasaron mucho tiempo y terminan saliendo con daño de retinas o daños renales. Y en muchas ocasiones que terminan pidiendo esto en alguna institución, porque he visto los informes, dicen, sí, claro, es que todo diabético hace eso. No, eso está descrito de qué manera. ¿Ya? Si usted no recibe tratamiento, pues el deterioro es más avanzado, tanto renal como cardíaco, como cerebral, nervios, todo. Y uno ve que una cosa que se podía haber presentado en 20 años, se acelera y se termina presentando en 2 o 3 años. Entonces, para que ustedes lo tengan en cuenta. Doctora Mariluz, veo que nos tiene una presentación. Bueno, sí, doctor, precisamente para las personas que están pidiendo sentencias, digamos que tenemos estos dos casos, ustedes pueden buscar con el número del radicado y pueden hacer las solicitudes a los centros de servicios judiciales porque precisamente estos casos son públicos. Entonces, pueden obtener en detalle y tenemos como caso número uno el caso de Mono, conocido así en una de las cárceles de Colombia. Y precisamente esta persona es capturada y comienza a cumplir su medida de aseguramiento privativo en centro carcelario a partir del 10 de junio del 2021. La persona ingresa y ya presenta un cuadro de enfermedad con diagnóstico de leucemia mieloide. Entonces, en este caso ustedes van a ver, si seguimos al slide, por favor, siguiente, se comenzaron a hacer las sustituciones de medida de aseguramiento, el trámite que tiene que hacer el abogado, precisamente, que es solicitar esa autorización a juez de control de garantías, juez penal de control de garantías o ambulantes, dependiendo si es una especializada o es de jurisdicción ordinaria, en la ciudad donde se esté dando el conocimiento del caso o el juzgamiento. Y es el juez de control de garantías el que emite la solicitud o los oficios remitiendo el caso al Instituto de Medicina Legal para obtenerlo, porque precisamente hay muchos decires que gracias a la sentencia de la Corte Constitucional, en la sentencia 348 del 2024, que no se necesitaba la valoración médico-forense. No es cierto. La sentencia no dice eso. Hace una modificación y nos da unas herramientas jurídicas. Sin embargo, el requisito de la valoración por el Instituto de Medicina Legal sigue siendo exigible y legal, muy legal, para que los jueces lo ordenen, y el trámite es esto. Entonces, en el caso de Mono, se observa que la primera solicitud se hizo el 27 de julio del 2021 y comienzan a generarse errores de reparto, confusión en que no es el juez penal, confusión de control de garantías o de la ordinaria, sino que es el ambulante el que tiene que conocerlo. Se oficia medicina legal. Lo que ocurre en la práctica real es que estos casos que tienen incluso una mediación, un interés mediático, entonces comienzan a moverlos sin una respuesta de fondo. Si seguimos a la siguiente slide, lo que vamos a ver es que en conclusión fueron 7 solicitudes desde el año 2021 hasta el año 2024, donde ha quedado probado, incluso desde la imposición de medidas de aseguramiento preventivo, que la persona sufría esta enfermedad.
Es decir, que siempre se aportó a la historia, que se hizo el debido arraigo, que se hizo las solicitudes, pero por estos intereses o estas fallas en el sistema, tanto del INPEC como de medicina legal, como de los administradores o los operadores judiciales, pues nunca se dio, al punto que con 7 eventos se evidencia que el 15, sigamos a la parte siguiente, después del 2021 hasta el año 2024, Mono fallece en condición de privado de la libertad a causa de esta enfermedad y es precisamente donde nosotros, las personas que trabajamos en defensa de los privados de la libertad, tengo la oportunidad de llegar al centro penitenciario, recuerdo un día y lo veo convulsionando en el portal 2 donde entramos los abogados a hacer el llamado a las personas con las que nos vamos a entrevistar. Veo a los compañeros del privado de la libertad que están sosteniendo el suero, la persona está convulsionando y comienzan a gritar, llegó abogado, el señor llevaba 2 horas esperando una camioneta del IMPEC o una ambulancia para trasladarlo a un hospital que queda a menos de 15 minutos del centro penitenciario. Llevaba desde las 11:30 de la mañana y yo ingresé a las 2 de la tarde y es cuando precisamente en ese momento, cuando ellos reconocen pues la labor que se ha hecho, comienzan a gritar que hay un abogado presente y es cuando se hace el traslado de la persona al hospital y la persona fallece 15 días después. Entonces este caso lo hemos denominado como un caso de una crónica de una muerte anunciada, porque se sabía que iba a pasar. Y si seguimos al siguiente slide, realmente nuestro mensaje con este caso, que nos dolió mucho porque se hizo las solicitudes ante el Ministerio de Justicia y del Derecho, se le dan pues los créditos al abogado titular del caso, que es el que lleva pues la defensa de la familia y quien hizo todas las solicitudes al doctor Johan Granados, a la doctora Alejandra Parodes de su fundación sin ánimo de lucro, Fundación Milagros de Fe y Esperanza, que logró incluso colocó acciones de tutela para que lo atendieran durante estos años y no fue posible, al punto desde que desde nuestra asociación, Luis y María de los Reclusos, Asofacol, coayudamos en la solicitud incluso del traslado para las honras fúnebres, para las exequias desde la ciudad donde había sido desarraigado, porque fuera de estar enfermo, lo, lo trasladan a voluntad del aparato que vigila, que es el IMPEC, a discrecionalidad. Y entonces tiene un diagnóstico de muerte, porque esa enfermedad, doctor, usted que sabe, esa enfermedad es muy agresiva, es letal, y tampoco le permiten tener el apoyo moral, ese apoyo jurídico y con las personas que se encuentran incluso dentro de las cárceles, que son los que les dan apoyo y se vuelven su primer grupo de atención, y es quienes emiten estas alertas, porque quien está enfermo ya no habla, ya no se queja, ya se entrega a morir, porque es que si nomás cuando uno tiene fiebre ya no quiere hacer más. Entonces, esta situación para la familia de Mono, nuestras condolencias y para todos los que están escuchando, que esto no se vuelva a repetir o que esto se vuelva una bandera de mostrar que en efecto aquí en Colombia a esta fecha, 18 de junio del 2025, la pena de muerte sí existe. Tenemos un segundo caso y es precisamente el llamado de atención, si seguimos a la siguiente diapositiva, y es una persona que en este momento, para todas las personas que nos están escuchando y que les interesa investigar sobre el tema, ahí está el número del radicado, ustedes lo pueden buscar. Es nuestro amigo pues Héctor. Él tiene una enfermedad degenerativa con fecha de estructuración desde el año 2012. Se encuentra privado de la libertad desde el 27 de enero del 2016
y llegó extraditado de España a Colombia en marzo del 2017. En este momento se encuentra en cumplimiento de sentencia condenatoria bajo vigilancia del juzgado de ejecución de penas y por delitos graves, precisamente. También se encuentra como compareciente, o sea, persona que voluntariamente acude a la JEP en el macrocaso 11 respecto de solicitar una revisión de su caso, en tanto él menciona y nosotros hemos hecho algunas averiguaciones precisamente se ha contado con voluntariado frente a la investigación criminal y daría para una inocencia. Eso en este momento está en desarrollo y es como precisamente, incluso en el momento en que se firma el acuerdo de paz, las personas, las partes que suscribieron el acuerdo en el 2016 sacaron comunicado diciendo que Héctor era inocente. Pese a ello, que es cuando viene, digamos, una injerencia de interés político e internacional, las personas son sometidas a tratos y a un desequilibrio frente a lo que sería la justicia en Colombia y el trato como vida digna a ellos. Héctor, en este momento, esta citación es tomada de la última valoración de medicina legal. Le han practicado dos en las mismas condiciones. La primera fue en el 2023, en el año 2023, el IMPEC lleva a la persona privada de la libertad, no entrega la historia clínica, es decir, que se ve nuevamente una falla en el servicio o una negligencia de los funcionarios de sanidad respecto de su obligación de entregar una historia clínica que viene desde el año 2012 en España, que continúa en Colombia en el 2017, que está bajo el cuidado y vigilancia de un juzgado y del IMPEC, y así, pese a ello, se niegan a entregarlo. Hay que tener claro que las denuncias, porque Héctor ha sido una de las personas valientes en denunciar estas fallas de servicio, al punto que ha sido sometido incluso a la no entrega de medicamentos, ni de citas médicas, ni de pañales, ni de suplementos alimenticios que necesita entre el año 2020, incluso hasta la fecha. Y frente a lo que es la atención médica, no fue trasladado por parte del IMPEC desde el año 2020 hasta el año 2023, cuando se hace la solicitud de sustitución de medida de aseguramiento y se hace este postulado al juez de ejecución de penas. Desde noviembre del año 2023 hasta el día de hoy, la jueza no ha proferido una sentencia de fondo respecto del derecho que sí le asiste a Héctor. En tanto, pues vemos, doctor, usted desde lo científico, vemos que es una persona que tiene 10 diagnósticos, es una persona que perdió movilidad estando privado de la libertad, perdió la movilidad de sus miembros inferiores. La familia me dice que fuera de esto que está acá tiene otras patologías, ha perdido masa muscular. Si nosotros miramos la fotografía del slide anterior y con esta podemos ver, esta es la persona de Héctor para el 27 de enero del 2016. Esa fotografía incluso es pública, está por redes sociales. Si vemos la siguiente, esta fotografía fue tomada por la Procuraduría que solicitó la jueza el acompañamiento de la Procuraduría Delegada para los Derechos Humanos de Personas Privadas de la Libertad. Elevaron un informe este año. Hemos colocado tutelas. En este momento, al día de hoy, se está llevando a cabo el desarrollo y la valoración para proferir respecto de un incidente de desacato de tutela frente a lo que es el derecho que le asiste a él de la sustitución de medida de aseguramiento por incompatibilidad. Doctor, 10 patologías, la persona todavía está viva. Nuestro llamado es a que Héctor resista. Queremos escucharlo. Sí, mira, aquí hay una parte que nos llama la atención. Antecedente referido, esclerosis múltiple, el ítem 5, ¿ya? Es una enfermedad, lo que usted nos comentaba desde el inicio,
un proceso degenerativo, no va a parar, va a continuar, va a continuar en su deterioro, ¿ya? Hay una cosa, y creo que me han escuchado en múltiples ocasiones, de hecho aquí estaba leyendo una parte que dice, el juez, uno de los comentarios que dice, el juez pues debe definir la parte social, ¿cierto? Si debe estar en intramuros o no, porque hay un componente médico, hay un componente social. Por ejemplo, el componente médico, aquí está claro, esta persona, de hecho, si uno hace una revisión de la literatura, todos dicen va a continuar en deterioro, y están las fotos y lo más importante, la historia clínica de cómo se va deteriorando. De hecho, esto se podría graficar en un espacio 2016 a 2025, 9 años, se podría graficar diferentes medidas. Por ejemplo, disminución de fuerza muscular. Si uno coge historia clínica 2016-17, se va a encontrar que va disminuyendo los ángulos de movimiento de las articulaciones, si tiene una valoración de esa época, y la debe tener en diferentes años, a lo mejor lo vio un fisiatra y ellos hacen esas mediciones. Uno puede decir, mire, los ángulos se van disminuyendo, esta persona va a ir quedando a un punto de postración, ¿cierto? Eso se debe tener en cuenta. Una de las cosas, porque por aquí alguien desde el inicio dijo, necesito herramientas prácticas. Eso es chévere porque toda esta teoría hay que llevarla a la práctica. Una cosa, y la doctora Mariluz nos ha escuchado y lo hace, soliciten las historias clínicas del INPEC. Yo hace muchos años, cuando comencé a trabajar en lo privado, eso fue por allá como en el segundo o tercer año, trabajé un caso de una responsabilidad médica o falla en la prestación del servicio de salud aquí en Bogotá, con un privado de la libertad, que le manejaron una apendicitis con buscapina durante una semana hasta que hizo peritonitis, lo llevaron al hospital, lo operaron, dijeron ya llegó tarde, se murió. Eso fue lo que dijeron. ¿Listo? ¿Qué pasó? El INPEC dijo, pues que cómo eso le sucedió, aquí no reposa historia clínica de eso, ¿ya? Llegó por un dolor abdominal y lo remitimos. El hospital, yo trabajé con una copia de la historia clínica que tenía el hospital, un hospital muy grande al sur de Bogotá, porque le querían echar la culpa al hospital. Yo decía, no, eso es como ponerse a torear un avispero. Pues sacaron la historia clínica, ellos llevaron especialistas en cirugía. Yo hice toda mi parte forense reconstruyendo todas las historias clínicas y poniéndolas en una línea de tiempo y hablaba de cómo había encontrado de que esta persona busca pina un día, tercer día busca pina, quinto día busca pina, séptimo día paciente con sepsis, lo llevaron y bueno, todo lo que pasó después. ¿Qué pasó? En ese caso específico, no puedo decir que en todos, en ese caso que yo conocí, desapareció la historia clínica del INPE. Logramos trabajar por una copia que reposaba en el hospital. Eso está documentado en el proceso que yo fui a audiencia hace muchos años y le dije, venga, yo trabajé con una copia y usted puede trabajar con una copia. Pues sí, la copia porque le pidieron allá y dicen que no existe y aquí los médicos, de hecho, creo que sí es esa copia porque en la evolución ellos anotaron, alguien se sentó y resumió esa historia clínica. Yo decía, bien particular el hospital, se sentó y resumió todo muy detallado porque yo creo que ellos se la olían que le querían echar la culpa a ellos, ¿ya? Y quedó todo documentado. Entonces, doctores, historia clínica, ¿ya? Que estos casos pueden terminar en un proceso administrativo, sí. De hecho, aquí, doctora, que estamos viendo con el señor Héctor, el día de mañana podrán alegar un tema administrativo, porque es meter a alguien allá y simplemente esperemos que fallezca. Y va a fallecer. ¿Y en qué condiciones? ¿Ya? Sin tratamientos o con unas dificultades enormes. Es importante frente a que sepamos que, que se eliminen las historias clínicas, que no hayan registros dentro de las instituciones del Estado. Es una lástima tener que reconocer que sí existe. En el caso de Héctor, precisamente tenemos una falsedad desde una unidad de sanidad, eso está en investigación, porque en el incidente de la acción de tutela, para quienes han preguntado, que me están escribiendo y me dicen que sí han habido tutelas. Claro que han habido tutelas, pero es que la tutela el día de hoy no se cumple como en 1991 con la celeridad
una tutela puede durar 1 mes, 2 meses, 3 meses en desarrollo y el incidente en este momento, por ejemplo, llevamos más de 1 mes esperando a que se responda un incidente de desacato donde tenemos la historia clínica del IMPEC con fecha de enero, 22 de enero del 2025 y entregan al juez de ejecución de penas la misma historia con fecha 22 de febrero del 2025. Y es cuando Héctor y esta abogada escriben frente a, oiga, es que el 22 de febrero nunca lo sacaron, porque están colocando sellos e información, porque esto es un fraude procesal, incluso a lo que es la vigilancia de la ejecución de penas, ¿qué intereses hay? Entonces, Héctor ha sido muy valiente, a pesar que su salud cada vez está desmejorando, pero sí ha tenido el valor de denunciar a aquellos funcionarios, porque soy enfática, no voy a decir que son todos, a aquellos funcionarios que exigen alguna dádiva para entregarle los pañales, cuando es un derecho, cuando están falsificando esta historia clínica, cuando en el caso de Raimundo Dorado no le entregan la historia clínica la semana pasada al Instituto de Medicina Legal y él está privado de la libertad y se está muriendo. Cuando tenemos otro caso, doctor, otra persona también que tiene su funcionabilidad solamente el 25% de su sistema coronario, le han hecho múltiples cirugías y entonces el funcionario de sanidad escribe que es que el señor le está manipulando el sistema médico y la historia clínica para buscar una sustitución de medida. Y tenemos 2 valoraciones de medicina legal. Entonces estos casos realmente en Colombia existen y el problema aquí es que hay mucho temor, sale costoso realmente denunciar, la gente pierde la fe, pero la invitación es nosotros pues estamos al servicio de ustedes y ya hemos denunciado, si tenemos que seguir denunciando a los abogados, demanden también administrativamente, doctor, usted me decía, se puede demandar incluso antes de que la persona fallezca, porque hay una mejoría en su vida. Entonces, tenemos que unirnos para realmente salvar vidas dentro del sistema penitenciario y tratar de eliminar lo que es un trato inhumano y la tortura. Hablan de las cárceles de Bukele, pero Colombia es muchísimo más irracional frente a infringir violencia al privado de la libertad. Doctor, para concluir, aquí está la familia también de Héctor escuchándonos desde un punto de vista más humano, desde los lazos de amor, darle pues los créditos a usted por esta invitación, a las personas que nos han acompañado, y de igual manera a yolosano.com, a Luis y María Los Reclusos, a Sofacol y a todas las personas como usted, Centro de Especialistas Forenses, doctor Aníbal Navarro, muchas gracias. Ser uno de los valientes que le hacen contrapeso al Instituto de Medicina Legal en Colombia porque no hay otro centro de especialistas de las mismas condiciones y la misma honestidad y el valor de trabajar por la dignidad humana y por la vida de las personas. Muchas gracias. Doctora, muchísimas gracias. Usted es una de las personas que vive esto a diario, conoce múltiples historias, ha ayudado a múltiples personas privadas de la libertad y ha estado pues al frente de este asunto porque vemos que a veces, o sea, es un tema complejo, de puertas para adentro, ¿cierto? En los centros de reclusión es un tema complejo con una dinámica y unas situaciones muy particulares, lo que usted dice. Yo lo he escuchado de personas privadas de la libertad. Me imagino que o sea, muchas de esas cosas tienen que ser verdad en algunos casos, según dicen por ahí, que les toca pagar mucho dinero por una insulina, mucho dinero por unos medicamentos. Alguien que estaba hablando y me decía, Doc, un dólar allá te puede costar 8.000 pesos. Usted cruza aquí y va a la tienda y ¿cuánto vale? 500, creo, 1.000 pesos, creo que vale menos de 1.000 pesos. Me decía, allá es un negocio en donde te puede costar 8.000 y si te duele más, puede ser 10.000, ¿ya? Entonces, pues es lo que dicen las personas que han estado allá, que están allá. Bueno, doctora,
Muchísimas gracias a todas las personas que nos acompañaron. Muchísimas gracias. Por aquí vamos a dejar el link para que nos califiquen. Sabemos que este tema es bastante amplio, te podría dar para bueno, cosas mucho más. Es que tiene muchas arandelas en cuanto a la atención de los privados de la libertad. Bueno, doctora Mariluz, muchísimas gracias. Sé que fue así un poco sobre el tiempo, pero este es un tema que hay que hablarlo. Doctor, muchísimas gracias a usted, a todas las personas. Aquí sé que está el esposo de Héctor pidiendo la palabra. En otra oportunidad sé que se dará y son muchos los casos. Entonces, gracias por la invitación y siempre pues atentos a apoyarnos y mutuamente y con todas las personas que sean necesarias para poder hacer de este sistema penitenciario y carcelario algo mucho más humano y creemos en las segundas oportunidades. Bueno, buenas noches a todos. Descansen. Saben que siempre en el Centro de Especialistas Forenses estamos para trabajar en equipo. Buen día.